Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradeceros la asistencia en este día así un poquito pasado por agua y quizás a una hora algo intempestiva. Pero bueno, siempre comenzar agradeciendo, como no, al Ayuntamiento de Cartaya su total predisposición para la organización del acto y, por supuesto, a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva y a la Fundación Caja Rural del Sur, entidades sin las cuales pues, este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo sin su total apoyo. Agradecer también al periódico Huelva Buenas Noticias, que bueno, en parte es la entidad ideóloga de todo esto, ¿no? Y aquí representada por su director, Ramón Fernández Bebía. Siempre me gusta comenzar explicando un poquito en qué consiste este proyecto, para que bueno, el público asistente se haga un poco la idea, porque claro, escuchamos Carta Gastronómica de Huelva y podemos pensar que esto va solo de platos, de comida, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Ahora entenderéis por qué. Hemos dividido esta pequeña explicación en 4 objetivos fundamentales. El primero de ellos sería el de investigar siempre desde una perspectiva holística, cultural, para identificar los platos más representativos e identitarios de cada localidad. Y aquí es donde reside el núcleo principal de este proyecto. Nosotros no tratamos de dilucidar cuál es el mejor plato, cuál es el plato que está más rico, cuál es el que tiene los mejores ingredientes, cuál es el que tiene una elaboración más compleja. No es eso. Aquí de lo que se trata es de que cada localidad, cada pueblo, elija el plato con el que se siente más identificado. Esa es la clave de este proyecto. Y creo, además, aunque luego ahondaremos un poco en esto, que en Cartaya habéis sabido captar eso muy bien. Porque los platos, a priori, gastronómicamente, son platos que podemos denominar simples. No son platos excesivamente elaborados, ni tienen unos ingredientes demasiado espectaculares. Son platos sencillos, que los puede hacer cualquiera, pero que vosotros habéis entendido que son con los que os sentís más representados y con los que cualquier persona de Cartaya pues, se puede sentir identificado. Y eso es lo que pretendemos aquí. Eso es lo importante de este proyecto. También pretendemos favorecer la participación de la comunidad en todo lo que es el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de diferentes maneras. Los 3 platos que han salido a concurso también se ha elegido por parte del pueblo. Nosotros, desde la organización, no entramos ahí. Nosotros sois quien decís, mira, estos 3 platos son con los que nosotros vamos a concursar. Además, el plato ganador se elige por votación. No hay ningún jurado especializado ni nadie. Todo el mundo puede entrar y votar ese plato con el que se siente más representado. En tercer lugar, la participación se favorece también estando presentes hoy aquí. Hacemos la gala en la localidad y todo el que quiera puede asistir. E incluso después, cuando termine mi pequeña intervención, haremos una pequeña charla coloquio en la que también podremos participar todos y todas. Otro objetivo también es recoger, divulgar y transferir todo este conocimiento que estamos recopilando, y no solo recopilando, sino también generando a través de la creación de una obra que sirva de recurso tanto para los visitantes foráneos que tengamos en la provincia como para nosotros, ¿no? Para los habitantes locales. Porque esto además lo hacemos partiendo de una premisa, que es que si el conocimiento no se comparte, pierde su razón de ser. Y yo además soy un firme defensor de eso. Hace poco en otro pueblo de los que hemos visitado ponía un ejemplo, quizá demasiado drástico, pero para que se entendiera bien esto, ¿no? Si un investigador en su casa o una investigadora resulta que descubre un tratamiento muy eficaz contra alguna enfermedad y ni lo publica, ni lo comparte con nadie, da igual que lo haya descubierto que no. O sea, porque ahí se queda. El conocimiento hay que transmitirlo y hay que compartirlo, porque si no, no tiene sentido.
Y por último, pero no menos importante, esta obra nace también con la ambición de servir de impulso para la vertebración y la conexión cultural interprovincial, sirviendo pues, como una especie de escaparate que dará a conocer el inmensísimo tesoro etnográfico y cultural que tenemos en Huelva. Que aunque yo ya lo sospechaba, tengo 49 años, nací en Huelva, pero este proyecto es una cosa que, no sé, que ha superado todas nuestras expectativas. Nosotros al principio pensábamos que cuando lleváramos ya ciertos pueblos los platos se iban a repetir mucho, ¿no? Al final todo. Nada más lejos de la realidad. O sea, la riqueza que tenemos en esta provincia, y no solo gastronómica, sino en cualquier otra variable etnológica, yo creo que no somos ni siquiera nosotros conscientes de lo grande que es. No dejan de aparecer platos nuevos, ingredientes nuevos, elaboraciones nuevas. O sea, llevas toda la vida viviendo aquí en Huelva y siguen saliendo platos que ni siquiera te suena el nombre. ¿Sabes? O sea, es una cosa verdaderamente maravillosa. Y como decía al principio, no vamos a hablar de gastronomía puramente, porque no es eso de lo que trata el proyecto. No vamos a abordar aquí ahora, pues eso, las elaboraciones, si el pimiento hay que ponerlo a 30 grados, a 39. No nos vamos a meter ahí. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene la gastronomía con otra serie de disciplinas, como por ejemplo pueden ser la antropología, el patrimonio cultural inmaterial, y también, y una cosa muy bonita que nos gusta siempre hablar, con la memoria. Y ya entenderán ustedes el porqué. Porque los platos, como todos y todas sabemos, cuentan historias y nosotros contamos historias a través de los platos y a través de la gastronomía podemos entender la evolución de una sociedad e incluso las relaciones personales que se establecen dentro de una misma comunidad. No te preocupes. Analizar qué comemos, cómo lo hacemos y por qué elegimos ciertos alimentos nos permite mirar a través de una ventana que nos enseña nuestra historia y nuestra cultura. Porque comer no es solo una necesidad fisiológica, que evidentemente lo es. Es una fuente directa de placer y de felicidad. Compartir una mesa, oler un guiso o recordar un sabor de la infancia son experiencias que nos conectan con nuestras emociones más profundas. Sabemos que muchas de las experiencias más felices que vivimos a lo largo de nuestra vida están inexorablemente vinculadas a momentos gastronómicos. Y creo que si lo pensamos, al final uno piensa, un momento importante de mi vida, o la boda, que para algunos puede que no sea un buen recuerdo, pero puede que también lo sea. Pues al final te acuerdas de la boda, bueno, pues comiendo con tal, o la celebración de los españoles, al final, casi todos lo celebramos alrededor de una mesa. O todo, o sea, casi sin el casi todo, ¿no? Yo creo que todo. Llega las Navidades, a comer, la cena de empresa, a comer, en fin, los cumpleaños. O sea, es algo que va inherente a nuestra cultura, absolutamente. Hay incluso estudios científicos que demuestran que ciertos alimentos, como son, por ejemplo, los que contienen grasas saludables, las especias o algunos carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos, bueno, para no extenderme mucho, pero para que sepan lo que es, un carbohidrato que es un azúcar que todavía no se ha transformado en azúcar, por ejemplo, el arroz, la patata, el pan. Cuando los congelamos, si nosotros cocinamos arroz o cocinamos patata y la congelamos y luego la volvemos a calentar para comerla, todo o la mayoría del carbohidrato que traía ese alimento se convierte en un carbohidrato complejo, que al final es fibra y no se absorbe como azúcar dentro del cuerpo. Por eso hay mucha gente que si es diabética o tiene problemas con el azúcar, se les recomienda que congele el pan antes de comerlo. Ya os digo que esto ocurre igual con arroz, con patata o con cualquier otro carbohidrato. Pues estos alimentos, estos carbohidratos complejos, estas especias, estas grasas saludables, está demostrado que activan centros de placer en el cerebro. Segregan una serie de hormonas, serotonina, bueno, en fin, y otras más que pues, nos producen directamente placer químico. Pero más allá de esta química,
que por supuesto es importante y no podemos dejarla de lado, es el contexto lo que verdaderamente convierte a la gastronomía en una, podremos decir, inmensa generadora de felicidad. Las recetas tradicionales, las técnicas culinarias y las celebraciones que realizamos en torno a la comida constituyen un legado cultural ingente que crea y refuerza nuestra identidad comunitaria. Precisamente, además, una de las cualidades de este proyecto, de esta carta gastronómica, es servir como una especie de recipiente contenedor de todas esas tradiciones locales que al final vosotros habéis condensado en una receta. Y nosotros pues, lo que hacemos es recogerlas y salvaguardarlas. Y es por esto por lo que la UNESCO, en su Convención de 2003 sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, pues considera a la gastronomía un elemento más de este patrimonio. ¿Y por qué? Porque representa saberes, técnicas y rituales, y esto es muy importante para tener esa denominación de patrimonio cultural inmaterial, que se van transmitiendo de generación en generación. La transmisión es crucial y creo que en parte este proyecto también favorece esa transmisión. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, pero no solo por el libro que se generará una vez que acabe el proyecto, sino, y siempre me gusta comentarlo, el periódico Huelva Buenas Noticias, en la web, hay una pestaña que se llama Carta Gastronómica de Huelva. Si ustedes entran ahí, tendrán las 3 recetas de todos los pueblos, y son 82, que no son pocos, 82 por 3, por 3, 24, 246, ¿no? Vamos a tener 246 recetas colgadas ahí in aeternum, o sea, para siempre. Cuando el proyecto acabe, editemos el libro y demás, que será pues a mediados de 2027, si todo va bien, esa pestaña seguirá estando ahí, para siempre. Entonces cualquiera puede decir en cualquier momento, oye, ¿cuáles eran los 3 platos que había en Cartaya? Tal. Pues ahí estarán colgados esos platos. Y estarán colgados con vuestra autoría. Y estará colgado con todo el proceso de elaboración que lleva el plato. De Cartaya, de Almonaster, de Alájar o de Ayamonte, ¿no? Y creo que, hombre, es digno de reseñar porque va a ser un compendio de sabiduría y de tradición que vamos a tener acceso a él de manera gratuita y de manera universal, tanto los habitantes de Huelva como de cualquier punto del mundo. Y además esto es curioso también porque cada vez que sale una noticia prácticamente semanalmente, ¿no?, sobre el pueblo que vamos a visitar, hay lecturas de esa receta que os quedará ahí. Creo que Moncho os podría decir mucho más que yo sobre eso, pero hay lecturas desde China, desde Australia, desde Japón, en fin. O sea, desde todas las partes del mundo, pues llega esa sopa de tomate de Cartaya o cualquier otro plato de cualquier otro pueblo, pues hay gente en todas las partes del mundo consultando esa receta, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, una de las medidas más aceptadas por la comunidad científica para asegurar la salvaguardia de toda esta tradición, salvaguardia es como protección, pero es un término más ecléctico. No solo es protección, es proteger, es dar a conocer, es transmitir, ¿no? Es un término que engloba muchas más variables. Pues según UNESCO, una de las mejores cosas que se puede hacer es catalogar. ¿Y cómo catalogamos nosotros? Pues catalogamos con el libro, catalogamos con la web del periódico Huelva Noticias, etcétera. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Por qué? Pues hay una cosa que es fundamental. Y si la pensamos, yo creo que nos daremos cuenta. Si nosotros pensamos que la manera de salvaguardar y de asegurar que toda esta tradición, que toda esta sabiduría, que todo este conocimiento se transmita a las nuevas generaciones, si pensamos que eso solo o es suficiente hacerlo con la mente, con el recuerdo, con la sabiduría de algo tan perecedero como un ser humano, estamos condenados a que desaparezca. Y es así. Es triste o no, pero es la realidad.
Nosotros tenemos fecha de caducidad y el conocimiento no puede ir solo con nosotros. Debe haber algún tipo de soporte que salvaguarde esto. Esto nos dimos cuenta muy rápido cuando empezamos el proyecto, pero muy rápido. En el segundo pueblo que visitamos. Os cuento para que os pongáis en situación. Llegamos al pueblo, hacemos esta pequeña charla, llega el momento del coloquio y el plato que había ganado, cuando íbamos a entregar el reconocimiento, la persona que lo había hecho no había podido venir porque estaba de viaje. Y vino su hija a recogerlo. Ella recogió el reconocimiento, tal. Y a nosotros nos dio por preguntarle, bueno, ya que es tu madre quien ha hecho el plato, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el plato, qué truquillos tiene, ¿lo lleváis haciendo toda la vida en vuestra familia? Seguro que todo el mundo se imagina ya lo que contestó esa chica, que no sabía hacer plato, que no tenía ni idea. Entonces, si nos ponemos en situación, entronca perfectamente con lo que acabo de decir. O sea, pensamos que es la hija tenía 40 años. No estoy hablando de una chica que tuviera 10 años, que puedes decir, bueno, todavía no aprendió a cocinar. Era una chica ya, era una señora que estaba con sus 2 niños allí, en fin. Y no sabía hacer plato. O sea, si no hacemos esta labor de pedagogía, de divulgación, ¿dónde acabarán todos esos platos? Otro de los pueblos que visitamos, os pongo diferentes situaciones. Era un pueblo muy pequeñito, no como Cartaya, ¿no?, que es una entidad bastante grande. Este era un pueblo pequeño. Y fue una iniciativa del ayuntamiento súper chula porque se dieron cuenta que había un postre que hacía muchísimos años y que ya apenas se hacía porque era muy laborioso. Y como vivimos en el mundo que vivimos, que tenemos tanta prisa por todo, pues ya nadie se para a hacer el postre. Porque el postre había que hacer no sé qué, bueno, ellos nos lo explicaron y era... tenías que echarle un montón de horas para hacer el postre. Un día una persona quiso hacer el postre. Manolito, ¿cómo se hace el postre? Yo no me acuerdo. Josefita, yo no lo sé. Ahora nadie sabía hacer el postre. Llevaban tantos años sin hacer el postre que sabían más o menos que llevaba no sé qué, que llevaba no sé cuánto, pero ya nadie se acordaba exactamente. Y había que cocerla no sé qué, o había que echarle... Y entre toda la gente dijeron, tal persona, que era una señora que pasaba ya la 90 de años, sabía hacerlo. Entonces el ayuntamiento cogió una cámara, se fue a casa de la mujer y la grabaron haciendo el postre, la ayudaron entre todas, la mujer iba diciendo, mira, pues ahora se hace esto, tal. Y de esa manera, pues aseguraron, pues, esa salvaguardia, ¿no?, ese conocimiento, es una antropología, en antropología se llaman tesoros vivos, ¿no? Son esos tesoros de sabiduría popular que si esa mujer fallece, se pierde con ella. Se pierde con ella. Porque, además, siendo un pueblo pequeño, y es otra cosa que nos hemos dado cuenta a lo largo de este año ya prácticamente entero que llevamos, hay pueblos muy cercanos a otros muy pequeños y, sin embargo, cada uno tiene unas señas de identidad totalmente distintas al otro. Y cada uno tiene unas recetas que en el otro no se han hecho jamás. Y tú dices, pues si hay 4 kilómetros de este pueblo al otro, ¿no?, y tenéis 200 habitantes cada uno. Pues nada, cada uno mantiene unas señas de identidad muy propias, ¿no? Y la verdad que eso no deja de ser una cosa maravillosa, porque eso no hace más que aumentar la riqueza cultural y etnográfica de Huelva. Otro problema que hemos detectado es el tema de los jóvenes, y ya lo hemos nombrado con estas chicas, ¿no? De los jóvenes. Los jóvenes cada vez se acercan, y aquí tenemos 2 personas jóvenes, cada vez os acercáis menos a la gastronomía. No digo que sea vuestro caso, ¿eh? Pero es verdad que cuando venimos a esta serie de actos casi nunca encontramos gente joven. Y creo que esta sociedad que vivimos, que requiere esta inmediatez, que requiere esta prisa, no favorece que ellos puedan acercarse a la cocina. Y creo que es muy importante que nosotros hagamos pedagogía sobre ello, porque comer bien tiene muchas implicaciones, pero además hay una importantísima que es la salud, que creo que nadie negocia con la salud. O sea, no creo que haya nadie al que no le importe su salud. Y
no vamos a descubrir aquí nada nuevo si decimos que unas lentejas que tú prepares en tu casa no es lo mismo que unas lentejas que tú compres en cualquier centro comercial que llevan 72 ingredientes, de los cuales 67 no sabemos cuáles son, y casi al final lo menos que lleva es lentejas, ¿sabes? Entonces, creo que sí tenemos que hacer ahí una labor de todos los estamentos para que los jóvenes se intenten acercar de una manera o de otra. Si es por salud, por salud. Si es porque te gusta comer bien y las cosas de casa están más ricas, pues por eso. Me da igual, por lo que sea. Pero sí tenemos que pelearlo. Porque, no sé si sabéis que, y seguramente mucha gente habrá leído esta noticia, se espera que para el año 2050 haya muchos edificios. Es verdad que esto ocurre básicamente en las grandes ciudades y sobre todo en ciudades europeas que se están construyendo sin cocina. Tú lo has escuchado, ¿no? Bueno, eso lo dijo el dueño del Mercadona también hace poco. El dueño... Bueno, dentro de 20 o 30 años ni van a existir cocinas de pan. Si además pensáis en lo que ha dicho ella, daos cuenta, si alguno ha ido a esa cadena no hace mucho, cómo están apostando de manera radical por comida ya no precocinada, sino comida cocinada allí para que te la comas allí. O sea, una cadena de ese tipo no hace una apuesta a largo plazo, sino es porque saben por dónde van a ir los tiros de los próximos años, ¿no? En el pueblo 31 ha habido 93 personas que han elaborado platos. 93. Hasta el pueblo 31. Eso es. Ha habido 93. De las que 94 han sido mujeres prácticamente. No, es una broma. Pero bueno, de las 93, 80 y muchas... Hay una docena de hombres. Sí, unas 80 mujeres, unos 12 hombres, y solo hemos tenido en un pueblo un chico joven que cocinó uno de los platos, que fue una sorpresa, pues bueno, muy importante. Además era menor de edad, ¿eh? Fue en Cala, si no me equivoco. Fue en Cala. Y era un chico con 16 años, que era muy aficionado a cocinar, y fue uno de los que elaboró uno de los 3 platos. Pero solo ese. No ha habido ninguno más. Pero es que os diría que no ha habido nadie ni siquiera de 30 años. O sea, desde el chico de 16 pasamos a 40 mínimo. De 93, ¿eh? O sea, estamos hablando de un 1%, si hacemos así la cuenta de manera rápida. Bueno, pues después de todo esto vamos a hablar un poquito de Cartaya, ¿no? Que estamos en Cartaya. Un pueblo que por lo menos, yo que he vivido mucho tiempo en Huelva, siempre ha tenido una tradición gastronómica de locales, de restaurantes bastante importante. Yo me acuerdo con cierta edad era bastante típico cuando yo empecé a decir, vamos a comer a Cartaya, ¿no? En Cartaya había como ciertos restaurantes que tenían bastante renombre, al menos en Huelva. Además, bueno, yo te he comentado uno que era amigo mío. Vosotros habéis presentado aquí 3 platos. Cotufa, pimientos en adobo y sopa de tomate. Yo es la primera vez en mi vida que escucho cotufa. Nunca la había escuchado. Y además... No contempla el diccionario esa palabra. No la contempla. Te dice pimientada, te dice otra. La he buscado. La he buscado y no viene. Yo he hecho un ejercicio... Yo he hecho un ejercicio mental mío que cuando leí cotufa, no seguí leyendo y digo, voy a ver si soy capaz de averiguar qué es cotufa. O sea, como por el nombre o tal. No, nada más lejos de la realidad. Jamás me hubiera imaginado. Yo qué sé, empecé a pensar, digo, bueno, Cartaya, no sé qué. A lo mejor algo que tenga que ver con pescado, no sé cuánto estaba. Yo haciendo, cuando lo leí, digo, bueno, como me hubieran dejado 3 vidas, jamás hubiera adivinado yo que la cotufa era esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo. He venido a Cartaya muchísimas veces. He venido a jugar a Cartaya, yo no sé las veces, porque he sido jugador de baloncesto.
Bueno, pues la verdad es que además me ha gustado mucho, como adelanté al principio, ver estos platos, y sobre todo cuando descubrí que era la cotufa, porque es verdad que Huelva, pues bueno, no deja de ser una provincia muy influenciada por el cerdo, sobre todo en la sierra, y por los productos del mar, pues cuando estamos más cerca del litoral. Pero no dejamos de sorprendernos, y resulta que ahora llegamos a Cartaya, que yo creía que íbamos a encontrar, pues esos platos, no sé qué, con choco, no sé, bueno, yo en mi cabeza, ¿no?, antes de leer, pensaba que iba a encontrar platos de este tipo, y resulta que en Cartaya, en los 3 platos que habéis elegido, el ingrediente rey es el pimiento. Toma ya. Y además, o sea, me ha encantado. 31 pueblos, nunca el pimiento había tenido presencia ninguna. En ninguno. Aparecen muchísimos platos, porque claro, queso frito nos lleva un poquito de pimiento, ¿no? ¿Qué tal? Pero el pimiento como artista protagonista además de los 3 platos. Porque es verdad que la sopa de tomate no es protagonista, pero también está. Claro, pero también está. Pero es que los otros 2 es el ingrediente protagonista total. Antiguamente se iba a la feria, que el día de la feria, la única tapa que había era el pimiento en adobo. Fíjate. Era lo único que ponían de tapa en el día de la feria, el pimiento en adobo. Pues vamos a hablar un poquito del pimiento, porque ya que el pimiento es tan importante en Cartaya, pues vamos a hablar un poquito de pimiento, ¿por qué no, no? No sé si sabéis que su nombre en latín es Capsicum annum y otras, aunque bueno, todos se engloban dentro del término capsicum. El capsicum, o del capsicum, viene ahora, se destila una sustancia que es un alcaloide que se llama capsaicina, que no sé si lo conocen. Bueno, que al final la capsaicina es lo que le da el picor al pimiento. Y es un compuesto natural que producen pues, algunas plantas solo del género Capsicum, que es el pimiento, y es un mecanismo de defensa. Pero fijaos qué cosa tan increíble y qué cosa tan interesante. La capsaicina, naturalmente, no pica, pero engaña a nuestro cerebro para que el cerebro piense que pica. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace porque tiene la capacidad, como otras muchas cosas, de unirse a ciertos receptores que tenemos por el cerebro, y uno de ellos es el del dolor y el del calor, que lo he apuntado por curiosidad, nadie lo vamos a memorizar, se llama TRPV1. Y que normalmente ese receptor que nosotros tenemos en el cerebro, y que como curiosidad no lo tienen muchos reptiles, porque son de sangre fría y por eso se calientan al sol, y si tú pones un reptil encima de un fuego, se quema, se muere y no se da cuenta que se está quemando, lo digo por experiencia, me gusta mucho el reptil, tuve una iguana mucho tiempo, y una bombilla se cayó una vez, y ella se apoyó en la bombilla para recibir calor y se quemó la pata entera. Porque no son conscientes de que se están quemando, porque no tienen este tipo de receptores, pero nosotros sí. Entonces, cuando hay fuego, cuando hay temperaturas que superan los 43 grados, más o menos, el cerebro interpreta esta señal como de calor intenso o quemazón, aunque verdaderamente no exista un daño real. Y esto es lo que hace la capsaicina cuando entra en nuestro cuerpo. Fijaos qué cosa tan curiosa, ¿no? Sabéis además que el pimiento, al igual que ocurre con 2 ilustres personajes de los que hablamos en todos los pueblos a los que vamos y que seguramente conocéis todo el mundo, que se llaman tomate y patata, casi no hay plato que no lleve tomate o no lleve patata, pues no tiene un origen tampoco europeo. No es un producto nuestro, no es autóctono de aquí. El pimiento se lleva cultivando hace más de 6.000 años, pero aquí solo 400. No viene hasta el segundo viaje de Colón. Es Colón junto con la patata y con el tomate que trae el pimiento para acá. Y al igual que la patata y el tomate, que es una cosa también bastante curiosa, eso
lo voy a contar más adelante. Voy a decir primero otra cosa importante. Esto viene de Mesoamérica, de Centroamérica, bueno, sobre todo de Centroamérica hacia abajo. Y tanto para los mayas, los aztecas, bueno, y todas las culturas precolombinas, ¿no?, que se llama, que había en América, el pimiento era sobre todo un alimento medicinal y ritual. Y en casi todas estas culturas prehispánicas, el picante ese tenía un valor simbólico que era como algo que te purificaba. O sea, cuando tomabas el pimiento, que ya digo, no era un alimento en realidad para ellos, era como que ese picor que te entraba lo que hacía era pues, purificar tu alma, ¿no? Entonces, sabéis que Colón se va a América, él no iba a América, él iba a la India, pensó que podía ir por el otro lado y iba a buscar especias, ¿no? Él iba buscando pimienta, que en ese momento era casi el producto más caro que había en el mundo. Entonces, cuando llega allí, al principio él ni siquiera sabe que no ha llegado a la India. Él piensa que ha llegado a la India. Y buscando la pimienta, pues llega al pimiento. Y claro, ya te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama pimiento? ¿De la pimienta? Porque como él buscaba pimienta y encontró el pimiento, pues lo llamó pimiento porque era muy parecida a la pimienta que él buscaba. Entonces nosotros le llamamos al pimiento por eso. Porque su nombre, y además su nombre botánico no tiene nada que ver, como he dicho, viene del capsicum. No tendría por qué llamarse pimiento, ¿vale? Sabéis que en América se llama pepper, ¿no? Que bueno, es como pimienta también, ¿no? Entonces, como he dicho, llega a finales del siglo XV, dicen las crónicas que casi seguro en el segundo viaje que hace Colón, en el 93. Y otra cosa importante es que, claro, ¿dónde se cultiva primero el pimiento? ¿Dónde se cultiva primero las patatas? ¿Dónde se cultiva primero el tomate? Pues en Huelva. En Huelva y en toda la vega del Guadalquivir. Eso entra en Europa a través de nosotros. Y nosotros somos los primeros que empezamos a plantar este tipo de hortalizas, de verdura. Pero es verdad que se difunde muy rápido por la península, por España y por Portugal. Y es a través de nosotros que al final llega incluso a Asia. Y aquí es donde viene lo que os iba a contar antes. Esto siempre lo contamos hablando de la patata y el tomate, pero como el pimiento no suele aparecer como ha aparecido aquí hoy, pues vamos a sumar el pimiento. Porque curiosamente le pasa lo mismo que a la patata y el tomate. Cuando llega aquí, ni el pimiento, ni la patata, ni el tomate se utilizan para comer. Ninguno de los tres. Se utilizan como planta ornamental en la mayoría de los casos. O sea, poníamos un centro de mesa y poníamos una planta de pimiento, o poníamos una planta de patata, o una de tomate, o se ponían en las puertas de las casas, y es una cosa que ahora nos choca bastante, pero no se comían, no se comían. El tomate no se comía porque cuando estaba verde no sabía bien, y cuando estaba rojo pensaban que era venenoso. La patata no se comía porque como salía debajo de la tierra no les parecía atractivo y tampoco se comía. El pimiento, con ese sabor, los primeros que vinieron eran muy picantes y se sabía que allí lo utilizaban para temas ceremoniales, no sé qué, y nadie se atrevía tampoco a comerlo. Entonces eran plantas de adorno. Tardamos casi 200 años. O sea, que no es moco de pavo. 200 años tardamos en incorporar estos materiales, por decirlo de alguna manera, a nuestra dieta. No solo nos pasó a los españoles, pasó en toda Europa. De hecho, siempre lo cuento. Francia incluso contrató a una persona, Antoine Parmentier, que se dedicó durante toda su vida a ir por todas las localidades francesas diciéndole a la gente que comieran patatas, que comieran tomate, que eran alimentos saludables, que no pasaba nada. Y una de los que nos ayudó a atrevernos a comerlo fue nuestro amigo el cerdo. La gente observaba que el cerdo lo comía y no se moría y no le pasaba nada. Y el cerdo escarbaba y cogía las patatas de abajo y se las comía.
Entonces, claro, también la gente empieza a pensar, oye, si el cerdo no se muere, lo mismo nosotros tampoco, ¿no? Entonces, bueno, fue por ahí un poquito todo como llegamos a hoy día, que casi no podemos imaginar una comida que no lleve patata, tomate o pimiento, por lo menos uno de los tres, y la mayoría los tres. Casi me atrevería yo a decir. Y otra cosa importante que pasa con el pimiento, que es cuando verdaderamente lo incorporamos en España a nuestra dieta, es cuando aprendemos a hacer el pimiento. Cuando aprendemos a secar el pimiento para que no se pierda. El pimiento dura poco. El pimiento no es algo que se conserve mucho tiempo. Entonces, cuando aprendemos a secarlo y luego a triturar y a hacer pimentón, es cuando verdaderamente empieza a incorporarse el pimiento a nuestra dieta. Hay una frase que se me ocurrió, ¿no?, que es algo así como que dice, el pimiento no nació tradicional. Nada nace tradicional, ¿no?, sino se hizo tradicional. Fue primero un adorno, luego un remedio y solo después de eso fue un alimento. Todas estas recetas son, como hemos dicho antes, textos vivos que están cargados de información sobre la historia, sobre la economía, sobre el clima e incluso sobre los valores de una comunidad. Nos hablan de una cocina sin despilfarro, profundamente arraigada al respeto al alimento, a la solidaridad familiar y a la adaptación al entorno natural. Cada receta, que se va transmitiendo de abuelas a nietos, era también una forma de contar el pasado, de enseñar lo esencial, ¿no?, de cómo vivir con lo justo sin renunciar ni al sabor ni a la dignidad. Y eso es muy importante. Además, estos platos, que podríamos denominar platos o cocina de aprovechamiento, funcionan como un símbolo de resistencia cultural. ¿Por qué? Porque en un mundo, como hemos visto antes, que tiende a una uniformidad, al final, hoy día, una persona en Cartaya puede comer exactamente lo mismo que una persona en Nueva York o que una persona en Tokio, cosa que antes era absolutamente impensable. Entonces, esta manera de recuperar y de valorar estas tradiciones, estos saberes, es también un acto político en el sentido de reconocer el valor de lo local, el valor de lo auténtico. Son platos que nos recuerdan que comer bien no siempre ha sido sinónimo de abundancia, pero sí de ingenio, de cariño y de una cosa muy importante que es de memoria compartida. Ya hemos dicho que compartir mesa fortalece los vínculos que se establecen dentro de una familia o de una sociedad. Esta gastronomía que nos une en festividades, en rituales y en reuniones cotidianas es donde la gastronomía, ¿no?, reflejada en esa comida nos brinda un sentimiento de arraigo sobre todo cuando nos encontramos lejos de nuestro lugar de origen. Y creo que además eso es una cosa que todos hemos sentido alguna vez. Si aquí hay gente que ha vivido fuera de su pueblo, de su región, incluso de su país, o cuando tenemos unas vacaciones un poquito largas, no creo que haya nadie aquí que cuando ya se está acercando a su pueblo o a su casa está pensando, qué gana tengo de llegar a casa de mi madre que me haga una tortilla, qué gana tengo de llegar a casa de tal para comerme la sopa de tomate que hace mi madre, qué gana tengo de ir a no sé qué a comerme una catufa. O sea, es como un sentimiento de arraigo que cuando estás fuera es casi una de las cosas que más echas de menos. La comida de tu sitio. Y eso lo hemos pasado todo. Yo he vivido fuera de España en algunos momentos de mi vida y os aseguro que cada vez que venía de lo que más pensaba era en comer. ¿Qué ganas tengo de comerme esto? ¿Qué ganas tengo de ir a tal bar que ponen tal tapa? O sea, ¿no? Es un sentimiento que creo que todos hemos tenido. Y como dije al principio, ya voy terminando, la comida está profundamente vinculada a la memoria y especialmente a la memoria afectiva. Y aquí, si hacemos un pequeño ejercicio de introspección, y si cerráramos los ojos, que no digo que lo hagamos, pero y pensáramos en lo que voy a decir, creo que todos lo entendemos. Si nosotros pensamos en el aroma de un plato, ¿no?, como huele un determinado plato que nosotros queramos, si pensamos en el ruidito que hace un cocido, ¿no?, en ese chup chup cuando está algo cociendo lentamente, o simplemente en el sabor de un producto que a nosotros nos guste, esto nos evoca recuerdos de la infancia, recuerdos de momentos importantes de nuestra vida
y también recuerdos de personas queridas. Las recetas que se van transmitiendo a lo largo del tiempo también actúan como una especie de archivo viviente de nuestra historia familiar. ¿Cuántas veces estamos preparando un plato y estamos viendo a nuestra madre, estamos viendo a nuestra abuela, la estamos escuchando decir échale no sé qué o échale no sé cuánto, la estás viendo con el delantal? O sea, la gastronomía tiene un poder evocador brutal. Yo casi no hay vez que me ponga a cocinar y no recuerdo a mi abuela, porque yo la mayoría de los platos que aprendí a cocinar los aprendí con mi abuela. Entonces yo estoy en la cocina y yo me estoy acordando de mi abuela, constantemente. No lo hago de manera deliberada. No es que yo diga, voy a pensar en mi abuela. No, es que es innato, es que te sale. Entonces, bueno, es algo que es de reseñar en la gastronomía, ¿no? Ese poder evocador que tiene, que incluso es capaz de revivir a nuestros seres queridos, aunque solo sea por un pequeñito tiempo, ¿no? Para acabar, deciros que, bueno, este viaje que estamos emprendiendo, pues se sustenta en todas las personas que detentáis y que transmitís todo este patrimonio, todo este conocimiento, es decir, en vosotros y en vosotras, pero también en los que ya no están, como hemos dicho. Y no debemos olvidar en los que están por venir. Esta carta gastronómica de Huelva sois todas las personas que posibilitáis que lo aquí representado pueda seguir existiendo. Así que, nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias Ayuntamiento de Cartaya, personalizado en vosotras, por vuestra hospitalidad. Muchas gracias Antonia, Fundación Caja Rural del Sur, por apoyar este proyecto y, por supuesto, Diputación Provincial, sin cuya participación, como bien ha dicho Saúl, pues sería imposible, ¿no? Desde primera hora, ambas instituciones lo acogieron obviamente como propio, porque lo es, y yo creo que le dieron la dimensión realmente que tienen, ¿no? Al final, hay un desenlace final, que es esa obra que para nosotros va a ser una obra... pues una obra magna, porque realmente va a suponer un mapa provincial que va a contener toda esa riqueza y va a contener tanta historia, o sea, va a contener identidad, va a contener historia, va a contener personas, va a tener emociones. Creo que va a ser una obra maravillosa y bueno, que va a ser un punto y aparte realmente en nuestra concepción identitaria y gastronómica, ¿no? Estaba pensando también cuando estaba hablando Saúl, nosotros cuando planteamos este proyecto, realmente lo que estamos ofreciendo era un ejercicio de análisis, ¿no? Realmente sobre lo que es nuestra propia identidad, ¿no? Porque antes recuerdo que me preguntabais, bueno, ¿y por qué no entró no sé qué de repostería y tal? Hablábamos de comida pura y dura, porque queríamos hacer ese ejercicio, o sea, queríamos intentar estudiarlo, porque muchas veces pasa desapercibido. He preguntado antes, la gente de Cartaya, ¿quién no sabe? Bueno, pues probablemente hay mucha gente joven que no lo sepan, ¿no? Y esto no deja de ser una oportunidad. Yo, que soy de Huelva, que yo soy bastante mayorcito, no tenía ni puñetera idea, como bien decía eso, que era una cotufa, ¿no? A mí por teléfono, Paco Cruz, que es un cartallero mayor, me dice, ¡ay, qué cotufa! Y digo, ¿cotufa? ¿Eso qué puñeta, eh? Mira que cotufa está al lado de Huelva, o sea, que Cartaya está a tiro de piedra. Y que yo evidentemente tengo relación con Cartaya. Jamás había sabido lo que era. Me parece fascinante que lo estemos descubriendo para la persona que está en Almonacela Real o en Encinasola, ¿no? O en una ciudad china, como bien decía, la verdad es que el tema de la prensa digital es fantástico, porque te metes y observas, bueno, ¿quién te está leyendo, no? Y de pronto ves un artículo en concreto y puedes estar viendo a lo mejor un plato de los nuestros y tú dices, hay un tío que está en Sydney. Y dije, ¿qué coño es un tío de cine leyendo esto de Huelva, ¿no? Pues es así, ¿no? Y es fascinante. Entonces hemos abierto un espacio, estamos desarrollando un espacio donde ese final, como decimos, va a ser una obra magna muy satisfactoria, pero el camino está suponiendo un aspecto esencial, ¿no? Y en ese camino lo que estamos también consiguiendo es esa participación de la gente, ¿no? Una de las características de esta obra también va a ser una obra que va a tener una autoría múltiple. O sea, va a ser una obra que va a estar, que va a tener por autores pues cerca de 500 personas, que van a ser los miembros del jurado local que han participado en cada pueblo y las personas que han elaborado los platos.
Esas personas van a figurar en la obra, con su nombre y apellido, dentro de ese, como digo, de esa inmensidad de información que se va a recoger en la obra. Yo voy a decir cuál es el plato que ha salido elegido. Ha habido mucha participación, ha habido, no lo sabe nadie, bueno, lo sabe la gente del periódico y lo sé yo. Ha habido casi 2.000 votos, que es una cifra importante, muy importante. Contrasta con la presencia que hay aquí en la sala, pero la verdad es que es mucho más cómodo estar ahí que moverte de casa, ¿no? Y los votos, pues habrá muchos votos de aquí de Cartaya y probablemente haya gente de Cartaya de fuera, que haya mucha gente que haya votado, ¿no? Son casi 2.000 y el resultado ha estado muy reñido. Tan reñido como que entre el primer plato y el segundo, pues ha habido solo 8 votos. Y después, sí, y entre el segundo y el tercero, 100 y pico. Es decir, estamos hablando de casi 2.000. La diferencia ha sido muy competido. Sabéis, como lo dijimos al principio, que el objetivo era la votación del plato, no del autor del plato. O sea, que no premiamos al que haya hecho un plato, sino que realmente lo que se estaba buscando era el plato. También es verdad que se ha puesto en manifiesto el cariño que tiene la gente por la gente que ha hecho los platos aquí en Cartaya, porque se ha visto en los comentarios, ¿no? Yo el plato de no sé quién, el plato de tal, ¿no? Bueno, el plato el que ha sido cotufa. Pues la cotufa, a ver, se trata de pimientos rojos y verdes, ¿no? Y no el pimiento que usamos para los refritos y eso, sino un pimiento más gordo que tenga una carnecita que se nos quede cuando se hace, se nos quede grandecita así, porque el otro se nos iría. Pues se mete en el horno y siempre se hace al horno. Los pimientos y unos tomates maduros, tiene que ser maduro, y se asan. Después ya, pues, yo siempre le dije a él, digo, vamos, como truco, yo cuando lo hago mucho en verano, en invierno lo hago menos, en verano sí que lo hago mucho. Se pone en un cuenco, lo pongo yo, que no es que haya que ponerlo, que otras tendrán más facilidad, pero yo lo saco, lo meto en el cuenco y le pongo un fil de cocina. Eso hace que sude el pimiento y cuando ya está frío lo abro estupendamente, se deshila estupendamente, ¿comprende? Y el tomate igual, después yo lo parto un poquito porque se queda así más entero cuando se asa y se mezcla el pimiento y el tomate. Y después, pues nada, aliñarlo como una ensalada. Yo lo aliño con sal, aceite y vinagre. Es muy importante después eso se lo pongo yo cuando a lo mejor hago cantidad y cuando pongo el plato, porque la cebolla es una cosa que si tú se la pones ya, como el pimiento y el tomate, no está bien, se pone floja, se hace con cebollita fresca y se la pongo siempre cuando ya aparto el plato. Eso es. Que me ha parecido súper interesante la exposición de Saúl y que, oye, que la Caja Rural, a través de su fundación, pues, contribuya a que se conozcan los platos de Huelva, de los pueblos de Huelva, a continuar con la tradición, que sepamos yo eso lo he comido siempre con una pimentada y es verdad que yo desconocía, llevo aquí un montón de años, que se llama cotufa. Y lo he probado un montón de veces, es verdad, pero desconocía el nombre que se le daba al plato. Y el pimiento adobado, que yo sepa, tampoco lo he probado. No sé. Pues no lo he pedido nunca. Digo, mire, yo como por aquí mucho por los bares de... Sí. Pues sí, pues no lo había probado, lo tendré, lo apuntaré. Lo apuntaremos también y nada, y esperemos pues seguir contribuyendo a la expansión y al conocimiento gastronómico, que creo que al final es lo que nos une como sociedad, sobre todo en esta zona o en España, ¿no? Que nos juntamos comiendo y bebiendo para celebrar cualquier acto. Efectivamente, así que nada, muchas gracias. Bueno, pues para ir finalizando, vuelvo a dar las buenas tardes a todos los asistentes
Esta iniciativa, la Diputación de Huelva, pues nos lleva de mano de Huelva a manos noticias y buenas noticias, perdón. Y la verdad es que bueno, pues la acogimos con mucha alegría y entusiasmo, ¿no? Porque a nivel provincial nos resultó muy interesante mostrar esta carta gastronómica, no solo del mejor plato, sino de los 3 platos más importantes de cada municipio, ¿no? Porque al final, lo he contado un poco Raúl, esa transferencia de conocimiento pues es un legado que pasa de padres a hijos y que desgraciadamente la rutina de vida, en la vorágine en la que estamos ahora metidos, pues cada vez se cocina menos, cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, ¿no? La incorporación de la mujer al trabajo, pues una de las consecuencias negativas que tiene pues esa, ¿no? Que no podemos dedicar tanto tiempo a la cocina. Entonces es importante, ¿no? Recoger en esta carta, en este documento, pues la cultura, la tradición gastronómica de nuestra provincia, ¿no? Porque al final cuando nos sentamos a la mesa no solamente hablamos de gastronomía, sino que hablamos de cultura, hablamos de tradición, de familia y de una cosa que está ahora muy de moda y que cada vez tenemos más conocimiento de que cada vez más gente se acerca a nuestra provincia a hacer turismo gastronómico. Y eso para nosotros es muy importante porque tenemos una provincia muy rica gastronómicamente, por todas las comarcas, tenemos productos, porque aquí hemos hablado del cerdo, hemos hablado del pescado, pero es que hay una infinidad, estamos hablando de conserva, de las salinas, de la cristina, de la IGP, del garbanzo de Escacena, que es un producto que tenemos con un sello de calidad provincial, de la DOP Jabugo, que no podemos olvidarnos de ella, los vinos del condado, las setas, en fin, una infinidad de productos, los frutos rojos, los cítricos, una infinidad de productos que nos avalan y que estamos amparados también por figuras de calidad. Desde la Diputación estamos trabajando también en una IGP del aceite para poder ir a promocionar nuestros aceites, porque es cierto que aunque no tenemos aceites en cantidad, pero sí que tenemos aceites de mucha calidad y cuando vamos con ellos al apoyo empresarial, a las ferias, pues no tenemos ese sello, ¿no? Que nos identifique y no podemos... Hay veces que me toca, ¿no? Con el diputado de Córdoba, con el diputado de Jaén y digo, estamos nosotros aquí en medio y no tenemos ninguna figura de calidad y es importante cuando tenemos un producto que realmente tiene calidad, pues tener una figura con el que representarlo. Así que, bueno, pues dar mi enhorabuena a todos los participantes, a Tere por ser la ganadora del concurso, pero bueno, a María del Mar, que también ha hecho pimientos en adobo, y a Emilio, que en este pueblo tenemos un hombre que ha participado y que nos ha hecho sopa de tomate. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante porque hay muchas cosas que están a punto de perderse a nivel culinario y eso lo sabemos, no concretamente la sopa de tomate, que se sigue haciendo, pero cada vez se hace menos la sopa de tomate. Hay comidas antiguas que han desaparecido porque no se ha sabido transmitir, porque no se ha querido transmitir, porque han querido que manteniendo el secreto se daba más importancia a la cosa. Pero hay comidas que merece la pena no perderla, entre ellas la sopa de tomate, y es un plato muy sencillo, no necesita una elaboración muy especial. De hecho, yo le he dado al señor de la Diputación la receta escrita para que la pueda publicar si quiere y tal. Y vuelvo a lo que comenté antes, que al ser un mundo libre, la receta que yo pueda dar de la sopa de tomate a lo mejor no es la misma que hace la señora de al lado, ¿no? Pero que en el fondo lo que está muy claro es que lleva pan y tomate, eso está muy claro, que pan y tomate. Entonces, ¿cómo se hace? Pues así, a grosso modo, una cosita muy ligera, ¿no? Yo pico tocinito de jamón, muy picadito, pimientito verde muy picado y cebolla muy picada. Empiezo a sofreír la cebolla con el pimiento y después le añado el tocino de jamón, que la grasa se saca y tal. Pico el pan muy finito, un pan de sopa, ¿no? Y el tomate, antiguamente se hacía tomate natural porque no había tomate enlatado. Hoy me ahorra mucho en la cocina usar un tomate de lata, ¿no? Una vez que está el sofrito hecho, rehogo el pan para que absorba el tomate, los ingredientes del refrito, le añado no me he liado. No, primero le pongo el tomate y una rama de hierbabuena. Una rama de hierbabuena y una vez que está ya el tomate refrito con todo, entonces le echo ya el pan para que absorba y de agua lo que hago es cocer unas coquinas y el caldo de las coquinas es el que me sirve de caldo para remojar el pan
y ya está, y después a comerle. Si le quiere picar un huevo duro por encima, pues se lo pica. Que quiere ponerle encima un huevo que se cuaje con la sopa, pues ya eso es un mundo libre, como decía antes, ¿no? Pues yo he preparado pimientos en adobo. Los pimientos se cogen, la época no es ahora, ¿vale? Los pimientos en el verano. Son unos pimientos que sean gorditos, que son cortitos, se cocen y no se deja muy duro. Y ahora se le echa vinagre, comino, orégano, ajo, laurel y el agua de la cocción. Y ya tú lo vas aliñando al gusto que tú quieras. Y lo vas poniendo, le echo un poquito de sal también y ya está. Ya ahora el gusto de cada uno, como lo quiera poner. Ya nada más. El plato se llama la cotufa, que es un plato que hacemos mucho aquí en Cartaya y sobre todo en verano, más que en invierno. Vamos, la pimentá, como yo decía, mi madre se murió sin saber que lo que hacía era una pimentá. La diferencia es que a este plato se le pone tomate asado también, que la pimentá solamente es el pimiento y ya está. Y al final se le pone cebollita fresca. Y bueno, me ha gustado mucho la charla del chaval, me ha gustado mucho, ha sido muy interesante, la verdad, y muy instructiva. Llevamos ya 31 pueblos, en esta ocasión Cartaya hace el número 31 y efectivamente en las páginas del periódico se puede constatar todo este proceso se ha verificado en los términos anteriores. Llegamos a Cartaya, en Cartaya se han elegido 3 platos para que a través de votación popular se eligiera uno definitivo, que ha sido, como bien sabéis, la cotufa. Y decía yo en la intervención que ha habido una participación muy importante, han sido casi 2.000 votos y además los platos han estado muy reñidos. Esos 3 platos, los pimientos adobados, la cotufa y los sapos de tomate son platos que se entiende que la gente en Cartaya lo considera como propio. Prueba de ello ha sido esa rebelión que se ha puesto de manifiesto en la votación. Pues buenas tardes, sí, aquí estamos en este pequeño acto apoyando este proyecto que se ha hecho a través de la Concejalía de Cultura. Mi compañera, la concejala de Cultura, Ana Macías, ha sido la encargada de organizar todo el evento. Ella no ha podido estar hoy aquí y en su lugar pues he venido yo. ¿Qué os puedo contar? Pues nada, que creo que ha sido algo muy exitoso, por lo que nos han comentado, han participado mucha gente en la votación. Han sido 3 platos muy típicos de aquí de nuestro pueblo, de una gastronomía muy tradicional de nuestra y nada, que la gente ha apoyado mucho este proyecto votando y agradecer, como no, a los participantes, a los 3 platos que han participado en este pequeño concurso y sobre todo dar la enhorabuena al artífice del plato de la cotufa, que ha sido el ganador y que al final pues queda un poco como la seña de identidad gastronómica de aquí de nuestro pueblo, muy arraigado a nuestra cultura.